Como sabemos, en estos últimos meses ha recrudecido la situación política en Nicaragua. Hay muchas interpretaciones de qué es lo que está pasando y nosotros en Era Verde siempre interesados en la organización social y comunitaria, en defensa de los derechos de las personas, de la gente y del ambiente. Hemos decidido conversar precisamente con personas nicaragüenses que han salido del país también por razones políticas y bueno, se encuentran acá. Les agradecemos mucho por haber venido. Nos acompaña Danilo Saravia, es docente de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo está, don Danilo? Muy bien, Josué, y muchas gracias por esta invitación que nos da la oportunidad de contar un poco cómo está la situación en Nicaragua. Gracias a usted, don Danilo, por atenderla. Nos acompaña también Aarón Farrach, quien es exdirigente estudiantil del Frente Sandinista. ¿Cómo estás, Aarón? Muy bien, gracias. Igualmente agradecerle la oportunidad del espacio para poder exponer la situación en Nicaragua. Gracias a ustedes por venir a compartir sus puntos de vista respecto a este complejo conflicto con nosotros. Antes de iniciar esta conversación, vamos a ver a continuación un rápido recuento con cifras de lo que ha significado este conflicto en nuestro país hermano de Nicaragua. Veamos. El 18 de abril, el pueblo nicaragüense salió a las calles a protestar por la reforma al régimen de seguro social propuesto por el gobierno. Esto, más el descontento generalizado por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, provocaron masivas movilizaciones en bastantes lugares del país, pidiendo la renuncia de los gobernantes. La brutal represión de la policía, ejército y grupos paramilitares ha dejado, según la información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 317 personas fallecidas, mayoritariamente estudiantes, e incluidas 23 personas menores, desde el 18 de abril al 30 de julio. Don Danilo, cuénteme esta insurgencia ciudadana, ¿por qué se da? Se ha dicho que el detonante es las modificaciones que se querían hacer al sistema de seguridad social, como que fue el detonante del conflicto, pero ¿realmente se trata de un movimiento así espontáneo o se viene gestando desde antes? Realmente hay un proceso que se ha gestado desde hace varios años, que comenzó desde antes de 2007, que Daniel Ortega subiera otra vez a el gobierno, cuya raíz realmente yo la ubico en los efectos de las medidas neoliberales que se han impulsado en Nicaragua. Ha sido todo un proceso de acumulación y por otro lado tenemos una población con una gran paciencia que se debe a que todavía está muy fresco el recuerdo de los más de 50,000 muertos que tuvimos en la época de los 70s, cuando hubo que derrocar por la vía militar al anterior dictador Anastasio Somoza. Más de 50,000 muertos todavía están presentes en el imaginario social. Y eso dio como una pausa, un aguantar. Por otro lado, muchos de los sandinistas teníamos algo que nos impedía lanzarlos como ahora a la crítica dura y a la protesta, pues nunca hemos querido hacer el juego a la derecha y en algún momento irse contra el gobierno de don Daniel en los años 2007, 2008, 2009, de alguna manera era hacerle el juego a la derecha. Esos factores, más el cansancio acumulado, harto ya de tanto autoritarismo, de tanto centralismo, de tanta represión de diferentes formas, tanta ilegalidad, un Estado cooptado por el partido oficial totalmente, llegó a un punto que era un volcán latente a punto de hacer la erupción, hasta que se dieron dos hechos que fueron, digamos, como usted decía bien, Josué, el detonante. Por un lado, el incendio, que yo creo que fue provocado, de la Reserva Biológica Indio Maíz, donde los muchachos salieron a la calle a protestar y los garrotearon. Días después sale un decreto que aumenta la cuota de las pensiones y reduce el monto de las pensiones, entonces la gente y los estudiantes salen a la calle y son reprimidos brutalmente, ¿verdad? Esto fue, digamos, la llama que colmó, ¿verdad? La paciencia y la gente, los sectores sociales,
y la juventud sobre todo, autoconvocados se lanzaron a la calle. Y ahí comenzó los asesinatos y lo que hoy yo considero hoy en día que es un genocidio. Y como bien lo calificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un crimen de lesa humanidad. Se parece que es un volcán, ¿no? que estaba a punto de explotar en cualquier momento. Y, por ejemplo, las fechas de cuando ocurre el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz también es como sospechoso, ¿no? Que se dé junto con el decreto de la modificación. Aarón, ¿qué provoca que la gente arriesgue a perder su vida con tal de confrontar este gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Sí, yo creo que no es nada de sorprenderse. El pueblo de Nicaragua en su ADN lleva esa heroicidad, sobre todo cuando está enfrentándose a algo totalmente criminal, ¿no? La coerción de los derechos en Nicaragua ha movilizado a madres, hijos, abuelos a estar detrás de cada uno de los frentes en todos los lugares del país. Creo que el ver las imágenes de cómo jóvenes universitarios estaban siendo brutalmente reprimidos y ante las primeras muertes, obviamente la memoria histórica del país está fresca y nos trae recuerdos muy tristes. Y eso también pues alimenta ese ímpetu de salir a defender las conquistas sociales del país, todo aquello que se ha alcanzado dentro de Nicaragua. Don Danilo, ¿están participando las organizaciones sociales, en los movimientos ecologistas, de derechos humanos, feministas en esta insurgencia? Efectivamente, José, hay una situación que se conjuga. Tres de los actores más relevantes, no solo en los últimos tiempos, sino desde antes, han sido el movimiento ecologista, precisamente en Nicaragua, que ha tenido una posición dura precisamente a las medidas que contra el ambiente ha tenido este gobierno. Hay que recordar que este gobierno se encargó de eliminar lo que llaman las barreras sociales y ambientales, dando muy fiel cumplimiento a lo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario le está diciendo. Entonces el movimiento ecologista siempre estuvo presente en el señalamiento, en la crítica, acompañado por académicos. Otro sector que fue muy beligerante, particularmente con el tema del canal, que es cuando sale a la luz, es el movimiento campesino, ¿verdad? El movimiento campesino, antes de los conflictos de abril, había tratado de realizar 92 marchas, que fueron reprimidas, impedidas por el gobierno de don Daniel Ortega y su camarilla y de doña Rosario. Y otro movimiento que surge así son los estudiantes. Nuestra juventud, en la cual creo profundamente, ha sido uno de los motores de esto. No solo en los estudiantes, sino en los barrios, en el campo. La juventud siempre ha sido en la historia de Nicaragua la punta de lanza de los cambios que son necesarios. Veo. Aarón, ¿cómo se está organizando la gente? ¿Cuáles recursos están usando para expresarse, para defenderse? A pesar de la visión que le han dado los medios oficialistas a todo este movimiento organizativo, esta insurrección popular, porque no hay otra palabra para describirlo, creo que es algo totalmente genuino, ¿no? Se dio en los barrios, a través de los vecinos, la gente al ver todas las injusticias pues decidió organizarse, articularse, digámoslo, de una manera de forma horizontal. Unos hacían la comida, otros estaban al cuidado y al pendiente de los muchachos detrás de cada barricada. Y entre ellos mismos colectaban los recursos para poder conseguir sus mecanismos de protección. Pues hablemos de los artesanales morteros, que no son nada en contra del armamento de guerra que está usando el gobierno a través de estos grupos criminales para desmantelar las protestas. Es totalmente genuino y se reprodujo simultáneamente en todos los departamentos del país. Creo que fue algo bastante admirable, porque esa simultaneidad nadie se la esperaba, nadie se esperaba tanta resistencia. En algún momento pues el gobierno se sintió bastante acorralado por la eficiencia que tuvo, a pesar de ser un movimiento insurreccional espontáneo, tuvo una eficiencia muy grande en cuanto al tema de la lucha. ¿Están siendo financiados por alguien de afuera? Yo creo que el financiamiento de afuera puede ser que llegue de otro departamento. Pues. Los medios oficialistas han tratado de tildar de que las protestas han sido financiadas por agentes externos,
Y en ningún momento, más bien para nosotros es un poquito gracioso porque el gobierno es el que ha tenido un matrimonio perverso con los entes financieros internacionales. Y que nos diga ahora que estos mismos están tratando de financiar una revuelta popular, creo que no es nada convincente para el discurso de ella. Entiendo. Bueno, vamos a seguir profundizando sobre este tema y a continuación tenemos un testimonio de una joven estudiante nicaragüense que tuvo que huir de Nicaragua a raíz de las protestas. Ella nos dio este testimonio con identidad protegida por motivos de seguridad. Veamos. Yo soy estudiante nicaragüense. Yo fui parte de la estructura de Juventud Sandinista, fui parte de una estructura distrital. Yo me separé de Juventud porque hubieron muchas cosas de las cuales no estaba de acuerdo que estaban pasando, que ya venían aconteciendo hace tiempo, pero todavía estaba con la idea cegada del ideal, de que las cosas iban a cambiar, de que iba a mejorar, pero no cambiaron, continuaron de esa manera. Cuando yo miro el 18, lo que está pasando, que mandan a gente de Juventud Sandinista a agredir a ancianos, jóvenes, a estudiantes, sin importar a quién golpear, a quién lastimar, a quién herir, yo me decido integrar el 19 de abril afuera de la Universidad Politécnica a una protesta, que hasta el momento nosotros consideramos era una protesta pacífica. Yo salí con un bolsito súper pequeño, dentro del bolso un marcador y una botella con agua en la mano. Y con dinero para comprar cartulina y rayar. Pero ya en la noche, cuando la agresión comienza de tal manera de que ya hubieron 2 muertos el mismo día de la protesta. El tercer día de estar en la universidad nos cortaron la luz para la policía poder entrar. Quienes evitaron todo el tiempo que estuvo en la universidad tomada, que la policía entrara, fue la gente de la comunidad. Igual la gente que tenía algo de comida. Pasaban gente tal vez escondiditas con los cochecitos de los niños y pasaban cerca de la universidad y tiraban las cosas. Después de ahí nos sacaron, nos fuimos a León, estuvimos unos días en León, nos trasladaron y nos abrieron las puertas a la Universidad Nacional, porque nosotros ya a ese momento, muchos de los compañeros con los que estábamos, no podíamos ir a nuestros hogares, porque ya la gente del CPC ya sabía el de Juventud, desde el momento que había etiquetado algo en Facebook, ya estaba fichado claramente. Yo me voy a una casa de seguridad donde un familiar, a la cual hasta ahí me llegaron a buscar. Y esa persona yo tenía años de no saber de ella. Entonces no tenía dónde ir y por eso tomo la decisión de venir hasta acá. Cada vez que me presento yo siempre digo soy sandinista, porque mis ideales son los mismos, mis ideales están, y considero desde mi perspectiva que las personas que murieron durante la dictadura somocista son jóvenes que lucharon igual que en estos momentos por la libertad de un pueblo. Entonces eso hay que reivindicarlo siempre. Entonces el ideal de ese joven no se ha perdido, continúa vivo en muchos de los jóvenes y personas mayores que todavía siguen luchando por la libertad del pueblo nicaragüense. Creo que la fuerza me la dan mis compañeros que todavía siguen allá. Mis amigos, mis amistades, tengo un amigo que está preso, que está en el Chipote. Yo cada vez que quiero llorar, yo solo me acuerdo que él está peor que yo y que tengo que sacar las fuerzas para integrar y hacer la mayor cantidad de cosas que yo pueda, de denunciar el hecho desde el punto donde esté. Escuché a un compañero acá que me abrazó y me dijo, cuando me encontré, que él también estaba en la universidad, me lo encontré, me abrazó y él me dijo, esto es simplemente una retirada táctica, estamos aquí momentáneamente, pensamos regresar y vamos a lo que venga, porque como dijo Leonel Rugama, patria libre o morir.
estamos de vuelta con más de Era Verde, hablando sobre la situación sociopolítica en Nicaragua. Y bueno, en este bloque queremos profundizar respecto a algunas luchas ambientales que procedieron a esta ya movilización masiva, ¿no?, nacional. Don Danilo, ¿cuáles aspectos de la gestión ambiental del gobierno de Danilo Ortega han sido más cuestionados desde los movimientos ambientalistas y ecologistas? Bien, desde que don Daniel y doña Rosario, toda su camarilla, todo su círculo económico alrededor asumieron el poder, comenzaron un proceso de desmantelamiento de la gestión ambiental. De hecho, el Ministerio de Ambiente es un fantasma, ¿verdad? Ha sido desmantelado técnicamente y de hecho ellos han convertido el aparato de gobierno en el aparato político. Los viceministros, los secretarios generales, los ministros son cuadros políticos, ¿verdad? Y la parte técnica no les interesa, entonces por ahí empieza. Y claro, el movimiento ambientalista ha sido, y lo puedo decir con toda verdad, ha sido uno de los movimientos presentes en el señalamiento. De hecho, cuando hay algunas acciones de otorgamiento de concesiones o cosas así, al único que ha mencionado siempre don Daniel es a ver qué dicen los ambientalistas, ¿verdad? Recientemente, hace como 1 o 2 meses antes de abril, ellos eliminaron por decreto todas las medidas de protección ambiental, eliminaron la ley sobre los estudios de impacto ambiental y de hecho dejaron en indefensión total, ¿verdad?, el tema de ambiente. Nicaragua es un país muy rico en recursos, pero muy empobrecido. Claro, claro. Aarón, está el caso del canal interoceánico, está el caso de la extracción de bosque de alba forestal, el mismo caso del incendio en la reserva de maíz. Hay como una tendencia respecto a lo que se prioriza en Nicaragua con este gobierno. Yo creo que no hay duda de que es un gobierno totalmente lesivo al tema ecológico. O sea, es totalmente agresivo con esta parte ambiental. Es un gobierno extractivo, como muchos gobiernos en Latinoamérica, ¿verdad?, que se dedican a comerciar con todos los recursos naturales que tenemos, a pesar de las duras situaciones que estamos enfrentando a nivel de cambio climático. Claro ejemplo de eso ha sido siempre el tema de Bozaguas. Se dice que en el 2010 había un informe donde se decía que se perdían 46.000 hectáreas anuales en la reserva de Bozaguas, una de las reservas más grandes de Centroamérica, un pulmón de la región centroamericana. Entonces creo que queda evidenciado totalmente cuál es la línea del gobierno y que a ellos no les interesa el tema del ecosistema, sino lo único que les interesa es seguir haciendo negocios a partir del detrimento de la tierra. ¿Negocios con quiénes? ¿Con el mismo pueblo nicaragüense? No, son negocios extranjeros que los manejan muy discrecionalmente. Esta que vos me mencionabas, Alba Forestal, se creó en el marco de la cooperación venezolana, que fue una cooperación que entró totalmente a empresas privadas que creó el gobierno, y ellos comercian, no se sabe con quiénes, ¿verdad? De hecho, la madera que sale de la reserva de Bozaguas está protegida por el ejército de Nicaragua. O sea, algo totalmente triste lo que sucede. Entiendo. Don Danilo, refiriéndose particularmente al incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, ¿cómo es que se da? No es un incendio forestal común, ¿verdad? No, fíjate que es bien interesante porque los incendios forestales generalmente tienen un foco donde empieza el incendio. Extrañamente, hubo 6 focos como alineados, puestos en serie, ¿verdad? 6 focos que lo que pretendían era avanzar, ¿verdad? Sin embargo, precisamente por la protesta ciudadana y principalmente por el estudiantado, el gobierno se vio en la obligación de tomar medidas. Pero claro, antes a esas protestas, que eran muy justas, muy lógicas y muy necesarias, fueron reprimidas brutalmente, pero se vieron en la necesidad porque ya se hizo un tema viral, claro. Se vieron en la necesidad de tomar acciones. Si no, el negocio estaba hecho. Entiendo. Bueno, en este momento vamos a hacer una breve pausa y ya casi volvemos con el último bloque de este programa.
Seguimos con más de Era Verde desde los jardines del Museo Nacional, conversando sobre la complicada situación que hay en Nicaragua en este momento. Desde una perspectiva más personal, Aarón, ¿en qué momento toma usted conciencia de que es inviable seguir apoyando a este gobierno? Y en ese sentido, ¿qué pasa, digamos, con usted y con los principios que en el pasado lo motivaron a luchar por Nicaragua desde ese frente? Sí, yo decido declinar al partido en el 2009 cuando veo que la propuesta de la famosa segunda etapa de la revolución no se ha convertido más que en una empresa privada. El partido se ha desvirtuado totalmente y se ha convertido en una camarilla de caudillo que manejan todo en una cúpula de gobierno, como todos los partidos tradicionales en Nicaragua. Para mí esto es triste, pero a la misma vez esperanzador, ¿no? Creo que es triste porque estamos viendo perder vida de hermanos nicaragüenses y creo que para ninguno es grato eso. Y esperanzador en el sentido de que, bueno, ya estamos en un proceso, ya hubo un parteaguas y yo creo que Nicaragua va hacia una dirección diferente y yo creo que es la mejor. Creo que estamos en la búsqueda de alcanzar la verdadera justicia social que no se ha podido alcanzar en nuestro país. Y eso para nosotros, pues por lo menos es un aliciente dentro de tantas vicisitudes que estamos viviendo. Tanto malestar, ¿no? que está sufriendo el pueblo. Danilo, igualmente, ¿cómo se ha involucrado usted en esta lucha a nivel personal? ¿Qué es lo que lo ha motivado? Sí, bueno, yo soy sandinista desde los años 70. Me vi en la necesidad como generación en ese entonces de participar activamente en la lucha contra la dictadura somocista y acogí con mucha responsabilidad los principios y los valores del sandinismo, que eso no se ha perdido. En el 2007, cuando don Daniel asume, renace la esperanza nuestra. Ahora sí la vamos a hacer bien. Ahora sí, con todas las lecciones aprendidas, la vamos a hacer bien. Pero rápido me di cuenta que eso no iba por ese camino. Y participé un par de años, en 2007, 2008, hasta que me di cuenta que el rumbo que tomaron era otro. No era ningún partido de izquierda, no era ningún partido, no era el sandinismo que todos conocimos y por el cual estamos en ello. Entonces, para mí hay una mezcla de tres sentimientos, así como dijo Aarón, un sentimiento de enojo, ¿verdad? Por la gran traición, por cómo estos señores mancharon las siglas del FSLN, que hoy la juventud ve en ella lo mismo que nosotros mirábamos en el somocismo, ¿verdad? Un sentimiento de traición de ellos, un sentimiento de tristeza por la cantidad de muertos, heridos, gente presa, gente que ha tenido que salir de su país en condiciones muy difíciles, pero igual que Aarón, con una gran esperanza, porque especialmente la juventud y todos los que estamos en eso, vemos que existe la posibilidad real de dar un salto de calidad en la historia. Es decir, estamos apostando, quizás no se dice con esas palabras, pero lo pongo con lo que yo siento, a una nueva forma de gobierno, a un tránsito de la democracia representativa, a la que estamos acostumbrados hacia una democracia participativa, en donde los movimientos sociales vayan haciendo a un lado los viejos y tradicionales partidos políticos. Creo que hay formas sociales de gobierno que van a emerger de esto. Don Danilo, así muy brevemente, ¿usted ve una pronta solución o salida de este conflicto? Es difícil decirlo, eso es lo que yo quisiera, pero va a depender de cómo se maneja la correlación de fuerzas. Lo que sí estamos seguros es que se va a ir. Quizá no es tan inmediato como se pensó originalmente, pero de que se van, eso sí. Aarón, cuénteme por favor, ¿cómo vislumbra usted que vaya a desenlazarse este conflicto a lo largo de los próximos días o meses? No sé. Como dice Danilo, bueno, ellos de que se van, es un gobierno totalmente ya desgastado, es algo que ya no funciona ni para ellos mismos, solo hay un sentimiento de aferro por el poder. Y lamentablemente, pues te tengo que decir que lo que se va a vivir en este tiempo no son cosas muy buenas. Creo que ya ellos han mostrado esta segunda, tercera etapa represiva, que son los secuestros, los ajusticiamientos que se están viviendo en el país, la criminalización de la protesta, el hecho de pasar una ley antiterrorismo, considerar un chavalo que por salir a exigir sus derechos pues sea considerado un terrorista.
y todo este tipo de cosas pues van a ser la tónica de los noticieros, ¿no? Desgraciadamente, hasta que ya no esté totalmente desgastado el régimen, eso es lo que vamos a estar viviendo. Y es preocupante, es verdaderamente preocupante, porque es algo que no se había visto en el país. Bueno, les agradezco mucho por venir a conversar de esto, de verdad, porque es muy importante, ¿no?, conocer también la organización social comunitaria y cómo lo está viviendo el mismo pueblo nicaragüense. Les agradecemos a ustedes también en casa por habernos acompañado. Les recordamos la importancia de solidarizarnos con el pueblo hermano nicaragüense y con quienes se encuentran refugiados en este país. Eso es muy importante, ¿no? Se puede hacer apoyo muy concreto. Hay recolectas de víveres en redes sociales, también se les puede ayudar a las personas que están buscando apoyo de nosotros y es el mejor momento para dárselos. Hasta aquí llegamos, les agradezco de verdad por haber participado. Muchas gracias al pueblo de Costa Rica. Los dejamos con más de la programación de Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido.